Existen palabras como corsario, bucanero o incluso filibustero que suelen utilizarse como sinónimos de pirata. Y más o menos lo son. No obstante, la nomenclatura se ha confundido con el paso de los siglos. Mientras unos tenían el apoyo de los reyes a los que servían, otros eran condenados y perseguidos por los mismos monarcas. Conocer las diferencias resulta útil para entender las vicisitudes de un pasado turbulento. Sed bienvenidos, grumetes amantes de la historia, y zarpad con nosotros en busca del conocimiento. El término pirata viene del griego peirates, que designaba el acto de atacar o arriesgar para obtener algo. Originalmente la palabra no tenía un significado negativo y se utilizaba incluso para hablar de los héroes mitológicos. Odiseo, que viajó en barco y saqueó a sus enemigos, es descrito como astuto, elocuente y engañoso, adjetivos que también se utilizan para describir a piratas. La diferencia con los griegos es que los piratas de los siglos XVII y XVIII eran grupos alienados de sus países de origen. Si Odiseo arrasaba los puertos lejanos en el nombre de Grecia y sus dioses, Barbanegra lo hacía en el nombre de sus bolsillos. Por lo general, nadie quería convertirse a la piratería. Era el último recurso para aquellos que no tenían nada que perder. Muchos ya eran criminales antes de lanzarse a la mar en busca de riquezas. Otros, como Charles Vane, eran exmilitares desempleados o marineros hartos de ser explotados por un sueldo mísero. En algunos casos, a sus motivaciones se añadía un cierto ideal de libertad y rebeldía, como fue el caso de Samuel Bellamy, conocido como el Robin Hood de los mares. Estos caballeros de fortuna, como se decían a sí mismos, navegaron entre los años 1630 y 1730. A esta época se la conoce como la Edad de Oro de la piratería. Fue durante estos años que el bandidaje marítimo supuso un auténtico desafío para los imperios europeos. Debido a que los piratas actuaban por su cuenta, nada les impedía atacar barcos de cualquier nación, incluso de su país de origen. Por ejemplo, el inglés Bartholomew Roberts capturó decenas de barcos ingleses. Esto no quita que pudieran tener preferencias de nacionalidad, raza o religión, aunque a menudo se trataba de una cuestión de conveniencia. Por lo general, la patria no tenía ningún valor. En cambio, aquellos ladrones que sí luchaban por una nación no eran realmente piratas, sino corsarios. Mantener un ejército cuesta dinero. Por eso a menudo los estados beligerantes contratan mercenarios a sueldo. Este fue el caso a finales del siglo XV, cuando el descubrimiento de América generó nuevas tensiones entre los reinos europeos. En aquel momento, Europa estaba en una situación particularmente difícil.
Por un lado, España y Portugal se estaban consolidando como reinos independientes del Islam. Por otro lado, Francia e Inglaterra todavía se estaban recuperando de la Guerra de los 100 años, que dejó sus arcas reales tan exhaustas como a sus ejércitos. La potencia militar de los reinos reposaba entonces en una actividad llamada corso. La mayoría de los corsarios eran nobles e hidalgos que querían mejorar su estatus social, ganarse el favor de los reyes y enriquecerse. Presentaban su solicitud a los monarcas. Si el candidato era bueno, es decir, si tenía experiencia en la mar y en la guerra, y si podía demostrar su fidelidad a la corona, entonces recibía un documento llamado patente de corso. Era un contrato en el que se indicaban los objetivos del corsario, así como su recompensa. En algunos casos, el corsario podía quedarse con una parte del botín capturado. Por botín se entiende oro, especias, sedas, esclavos e incluso otros barcos. En otros casos, la recompensa era un permiso especial de pesca y comercio, o el derecho a no pagar impuestos. Sin embargo, en la patente también se advertía de los límites legales. Por ejemplo, el corsario francés Jean Ducasse tenía permiso para atacar barcos ingleses, porque eran enemigos, pero no podía atacar barcos españoles, puesto que eran aliados. El cumplimiento de estas normas marcaba toda la diferencia entre un corsario y un pirata, pero en el fondo ambos ejercían el saqueo sin escrúpulos. Algunos incluso tenían antecedentes penales, como fue el caso de Íñigo de Artieta, quien escoltó a Cristóbal Colón en su segundo viaje a América. Mientras cumpliera con su parte del contrato, tenía el amparo del rey. Al fin y al cabo, el corso es un ejemplo de la hipocresía de los imperios que se dicen justos y honrados, pero que difícilmente se sostienen, de no ser por los acuerdos hechos a la sombra de sus palacios, con ladrones y buscafortunas. Luego estaba el caso particular de los filibusteros, que eran piratas, pero que, hasta cierto punto, gozaban de la indulgencia de los monarcas. La palabra filibustero viene del francés flibustier y del inglés freebooter, que a su vez nace del holandés vrijbuiter. Significa literalmente botín libre. Estos aventureros eran mayoritariamente protestantes, que huyeron de las persecuciones católicas de Europa. Pero a partir de 1630, asentados en la isla de la Tortuga, se dedicaron al contrabando y al pillaje de barcos y pueblos cerca de la costa. A diferencia de los corsarios, los filibusteros no estaban contratados por ningún reino y por lo tanto eran considerados como piratas, es decir, ilegales. Sin embargo, como atacaban principalmente el comercio español, desde Francia e Inglaterra se hacía la vista gorda. Demasiado gorda, quizás, pues los filibusteros crecieron rápidamente en número y fundaron una de las primeras organizaciones criminales de América, la Cofradía de los Hermanos de la Costa. Toda su estructura dependía del cumplimiento riguroso de sus propias normas. Tanto los caudillos como los grumetes recién llegados eran sujetos a la vigilancia mutua. A diferencia de los reinos de los que huían, los líderes y las leyes eran elegidas por votación. Curiosamente, en esta utopía democrática aparecieron algunos de los piratas más brutales de todos los tiempos. Capitanes como Montbard, el exterminador, y François l'Olonnais obtuvieron la fama
por teñir la mar de rojo. Si navegamos hacia el Caribe, encontraremos una isla dividida en dos países, la Española. Al este hallamos la República Dominicana, al oeste, Haití. Si ahora viajamos al siglo XVII, nos topamos con un panorama muy similar. Al este, la Capitanía General de Santo Domingo. Al oeste, la colonia francesa de Saint-Domingue. Esta parte estaba habitada principalmente por campesinos y cazadores. A estos cazadores se les conocía como bucaneros. El término viene del francés boucanier, que viene de un dialecto de la lengua tupí hablada por los nativos de la isla. La expresión original hacía referencia al proceso de ahumar la carne. Los bucaneros eran en un principio cazadores, pero los animales no eran sus únicas víctimas. Saint-Domingue estaba frecuentada por filibusteros franceses que se dedicaban a pillar las colonias españolas vecinas. Los bucaneros les proveían comida, información e incluso cooperaban en actividades de contrabando. En torno a 1630, hartos de las incursiones terrestres de los españoles, los bucaneros se unieron a los filibusteros de Tortuga. Estos son los diferentes ladrones del mar que podíamos encontrar entre 1630 y 1730. Todos cometían el mismo crimen, pero solo los corsarios tenían permiso para hacerlo. Aunque la palabra pirata designa desde la antigüedad a todo ladrón en barco, en el fondo se trata de un término relativo al punto de vista. Para los franceses, el corsario Ducasse era un patriota. Para los ingleses, un pirata. La línea que los separaba era muy fina y a menudo se confundían unos con otros. Las patentes de corso eran laxas y en la otra punta del mundo las ambiciones personales fácilmente sobrepasaban el deber patriótico. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Uníos a nuestra tripulación para más aventuras. Que tengáis viento en popa.